El racismo blanco. Vamos a hablar del racismo blanco. El otro día les comentaba que me encontré con una conferencia, un video de las redes, de un catedrático ecuatoriano bastante conocido, se llama Nelson Reascos, que es medio anticorreísta, está más cerca de la CONAIE y de Pachacuti. Pero presentaba el tema del racismo en América Latina de una manera que a mí me pareció muy atractiva para trasladar acá, y que después me puse a ver si encontraba algún otro detalle, al principio también para saber quién era este hombre de Reascos, que me cayó muy bien, pero en el pasado ha tenido actitudes muy opositoras a Correa. Y en realidad el tema que él desarrollaba y que ahora vamos a comentar tiene su origen en algo que se llamó la controversia de Valladolid y que transcurrió entre 1550 y 1551, naturalmente en España, cuando se juntaron juristas y teólogos para analizar. Ellos le llamaron la polémica de los naturales. En realidad se reunían para ver cuántos indios podían matar, digamos, si estaba bien matar a los indios, si ya habían matado a miles, a decenas de miles de indígenas originarios de América, y se juntaban medio siglo después de haber iniciado la matanza prácticamente, para ver si iban bien o si tenían que cambiar la táctica. A partir de las dos versiones en pugna y que desarrollaba Reascos también en esa conferencia de la actualidad, él no mencionaba esta controversia de Valladolid, pero sí mencionaba cuáles eran los dos orígenes o las dos vertientes del racismo en América Latina, y partía de la base, y yo estoy de acuerdo, en que vivimos en un continente que sigue siendo extremadamente racista, aunque incluso hay muchas fuerzas progresistas o populares que siguen adherido así, sobre todo por lo que tiene de poderoso el lenguaje, ahora vamos a ver por qué, el racismo blanco o el racismo blando. Reascos decía que hay dos fuentes del racismo: la leyenda negra y la leyenda blanca. La leyenda negra, el racismo más duro, el más sanguinario, era el de Juan Ginés de Sepúlveda, siglo XVI, recordemos, un franciscano, que escribió en un libro que incluso tardó en publicarse porque fue polémico, pero después sí fue una de las posiciones discutidas en la controversia de Valladolid. Sencillamente que el libro se llama De las justas causas de las guerras contra los indios en el Nuevo Mundo. Lo que decía básicamente es que no había problema en matar cualquier cantidad o la cantidad necesaria de habitantes originarios de estas tierras, porque no eran humanos, eran subhumanos, eran como animales superiores que no tenían el sentido del orden, no tenían sentido de responsabilidad, ni tenían espiritualidad, que no tenían noción del arte ni del buen gusto, y todo eso, no tener todo eso, implicaba no tener humanidad, de modo tal que si esos seres, esos animales superiores se interponían en lo que venían a hacer los españoles en la colonización, no había ningún problema en eliminarlos, como nunca se había tenido problema hasta entonces en eliminar animales. A ese texto tan duro, tan bestial, le respondió el que nosotros aprendimos en la escuela, nos enseñaron que había sido el más bondadoso, que fue Fray Bartolomé de las Casas, que en realidad lo de Sepúlveda es la leyenda negra del racismo, es decir, mátenlos a todos porque no tienen alma, no son humanos, son animales superiores. Lo que vino a decir Fray Bartolomé de las Casas, oponiéndose a lo que decía Sepúlveda, era básicamente que sí eran humanos y que sí tenían alma, pero
estaban a medio terminar. Es decir, no eran seres humanos del todo, porque eran seres humanos, pero eran como niños. Para Fray Bartolomé de las Casas, los habitantes de los pueblos originarios no demostraban, por ejemplo, capacidad de previsión y acumulación, lo cual vos fíjate en qué ignorancia eurocéntrica estaban sumergidos estos tipos que en ese momento tenían el poder, como para no concebir otro modo de ser humano que no fuera el que ellos representaban, es decir, venir y acumular. Como los indios convivían con el oro sin preocuparse del valor del oro, ese rasgo, que era muy diferente al de los europeos, fue tomado como una falta de adultez, de madurez de los indígenas. Y entonces él decía, Bartolomé de las Casas, que no había que matarlos, pero que había que decirles todo lo que tenían que hacer. Es decir, que había que indicarles cómo eran las cosas, cómo juntar, cómo prever los inviernos, cómo curarse. Es decir, invalidó, no vio, no pudo ver, su propia cultura no se lo permitió seguramente, que había, no solo que eran seres humanos, que tenían alma, que tenían todo lo que tienen los seres humanos, los que creen en el alma, los que no creen en el alma, no sé, pero que eran iguales a los europeos, pero que tenían otro modo de estar en el mundo. Eso no lo pudo comprender Fray Bartolomé de las Casas. Lo que decía Reascos es que, y esto me parece que es lo que hay que revisar, porque me parece que tiene bastante sentido, es que ese racismo blando o racismo blanco empezó a formar parte de nuestro sentido común. Son humanos, tienen alma, listo. Con eso no hay que matarlos, con eso como que lavamos las conciencias y nos sentimos de alguna manera comprensivos o progres o lo que fuere. Pero el mismo Reascos contaba que él hizo un taller en un hospital de Riobamba, en Ecuador, con el personal de salud. Y también hablaba, por ejemplo, de los clientes de los mercados ecuatorianos, que es lo mismo que hablar de los mercados en el Perú o de los mercados en Chile o de los mercados informales e indígenas en Brasil, en los países donde hay mucha densidad originaria, que tal vez el nuestro no sea el mejor ejemplo, pero bueno, pero no hay en el volumen que hay en otros países. El trato que le da el mestizo común, en realidad, porque tampoco es que acá haya pureza blanca, digamos, en este continente, mal que mal, con alguien, o algún abuelo de uno se mestizó, persiste esa manera paternalista que parece cariñosa y que está inspirada en el cariño. Seguramente el que lo dice, por ejemplo, el personal de salud, él contaba que le decía, pero lo hacemos por cariño. Pero se dirigen por ejemplo, a las mujeres originarias con mamita, hijita, nenita. Un poco haciendo la traslación pasa también con las embarazadas eso. El racismo y el machismo tienen puntos en común. Son ese cariño o ese trato cuidadoso. Tiene un trasfondo de racismo blando porque sigue pensando que a esa población hay que decirle qué hacer, cómo hacer las cosas, hay desde cierta superioridad. Es un diminutivo que emerge de las bocas de esa gente que los está de alguna manera infantilizando, que es lo que decía Fray Bartolomé de las Casas. Son humanos, pero son como niños. Y hay mucha gente al día de hoy que sigue pensando o que sigue tratándolos o viéndolos de esa manera. Reascos sí iba un poco más allá, y esto también me pareció muy interesante, porque ya estaba sancionada, la conferencia esta que yo vi tenía un par de años, ya estaba sancionada la ley de comunicación en Ecuador, que ahora
creo que se derogó. Si no la derogó Lenín Moreno, lo va a hacer Lasso en cualquier momento. Esa ley correísta, que fue inspirada en el deseo de la desconcentración mediática, bueno, Ecuador fue declarado un país, porque tuvo su nueva constitución, un país intercultural, pluricultural. Y entonces esa interculturalidad, esa transversalidad étnica en esa ley de comunicación estaba traducida en algunos articulados que decían que los canales de televisión tenían que tener un cupo para las diferentes etnias para ser visibilizados. La crítica que hacía Reascos, que a mí me parece muy pertinente, es que no alcanza con visibilizar. Porque si el tema es solamente visibilizar, pasa lo que decía Reascos que pasaba en Ecuador. ¿Qué hacían los canales de televisión? Cumplían con el cupo y mostraban a diferentes pueblos originarios bailando o comiendo. Las fiestas típicas, las comidas típicas, las danzas típicas, los tejidos típicos. Nunca como sujetos políticos, nunca. No había ningún articulado que expresara que eran tan ciudadanos como cualquiera y que sus posiciones políticas tenían que estar también presentes, o sus reclamos sociales, políticos, sus reclamos de derechos tenían que tener también la misma visibilidad que sus danzas o su gastronomía. Eso solo fue posible y solo le pudo pasar a un progresismo que, sin darse cuenta, tenía implícito ese racismo blando o blanco del que habla Reascos, y yo estoy segura que si nos ponemos a analizar algunas realidades en la Argentina vamos a encontrar lo mismo, vamos a encontrar exactamente lo mismo, y pienso en Milagro Sala, y creo que sí, efectivamente, hay, no en Morales, que en lo que hay es sadismo, en la sociedad jujeña lo que hay es un profundo racismo, a veces duro y a veces blando, pero está todo teñido de ese racismo que viene en el lenguaje. ¿Por qué digo que viene en el lenguaje? Y con esto más o menos redondeo. Porque Reascos además daba la raíz, que me parece muy interesante incluirla, de dos palabras que se han usado mucho para referirse a los pueblos originarios. Indígena, que viene de indus, es griego, de indus, de adentro, y gena, de génesis, o sea, gente de adentro, que literalmente parece como que respeta lo que uno quiere decir cuando habla de indígenas, pero entre los griegos esa palabra era un insulto. Y aborigen, que es tremenda porque significa sin origen. Es decir, alguien que sale de la nada. Es negarles Por eso, si ellos, indio, decía Reascos, decirles indios es a lo mejor lo más benéfico, porque en realidad es una equivocación secundaria. Es, bueno, Colón no llegó a las Indias, entonces le decimos indios, pero no tiene esa cosa despectiva que sí tiene indígena y que sí tiene aborigen. Pero finalmente, si ellos, además me llamó la atención la misma raíz de indígena, la tiene la palabra indigente. Que por ahí también se puede trazar una línea de sentido. Así que bueno, si los pueblos originarios deciden que deben ser llamados pueblos originarios, así deberían ser llamados. Y nada, un llamado a revisar nuestra propia conducta y nuestra propia mirada sobre esos pueblos a los que siempre hemos creído que tenemos algo que enseñarles, y la realidad cada día nos demuestra que es exactamente al revés.